Bueno, muy buenas tardes a todos. Hemos querido dar unos minutitos de cortesía, estamos ya 41 en la sala y bueno, creo que es un buen momento para empezar. Tenemos un tema súper interesante esta tarde. Quiero daros la bienvenida a este primer evento del año, y lo primero que quiero hacer es, veo muchas caras conocidas, saludaros a todos y daros la bienvenida al webinar y también quiero que los que no estáis familiarizados con el clúster pues sepáis un poquito en qué consiste y qué es lo que hacemos, ¿vale? Simplemente que ya os podéis imaginar, este clúster es la representación de la industria innovadora de la ciudad inteligente en España. Somos un clúster de ámbito nacional que agrupa pues, a más de 200 compañías, entidades, universidades, centros de conocimiento que tengan actividad innovadora alrededor de la ciudad inteligente. Y bueno, nos juntamos en este clúster fundamentalmente porque en la asociación lo que queremos es hacer lo que no podríamos hacer pues individualmente cada uno por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desde proyectos colaborativos hasta encontrar socios complementarios a la actividad que tenemos, conocer a nuestros competidores, conocer a posibles compañeros de proyecto, darnos cuenta de oportunidades, eh, encontrar partners, recibir todo tipo de asesoramiento en materia de la ciudad inteligente. Este tema que vamos a tratar hoy es un ejemplo muy claro. Participar en retos, grupos de trabajo especializados, asistir a eventos donde se da cita la industria innovadora, proponer ideas de negocio, proponer contenidos relevantes, proponer necesidades, conocer nuevos asociados y básicamente dentro del entorno del clúster lo que encontramos es un grupo de confianza, ¿vale? Ya llevamos más de 10 años contribuyendo al entendimiento mutuo entre el territorio y la industria y, bueno, ahí ya sabéis que lo que nos gusta es pensar que cuando alguien entra en el clúster siempre mejora su situación inicial, ¿vale? Entonces, bueno, pues insisto, lo que vamos a tratar esta tarde es un claro ejemplo de ello. Hay una buena parte de la industria que tiene una necesidad de conocer cómo aumentar las posibilidades de éxito en las licitaciones públicas y para ello tenemos la participación hoy de una dupla de ponentes de lujo, ¿eh? Tenemos por un lado a Marcos García, que es Chief Growth Officer de Neuromobile, miembro de la Junta Directiva del Clúster, que nos va a contar la experiencia que ha tenido trabajando con el clúster en este ámbito. Y luego tenemos también a Luis Noguera, que es director del área legal de Silo y asesor legal del clúster y especialista en estructuración de financiación pública o también llamado contratación, ¿vale? Es para mí el tío que más sabe de contratación, aunque bueno, siempre somos parciales, pero verdaderamente tienen ambos una experiencia creo que merece la pena escuchar. Unas cuantas normas de housekeeping. Por favor, mantener los micros silenciados. Si queréis algún comentario, lo podéis poner a través del chat o hacer preguntas. Y luego al final, si os parece, utilizaremos la herramienta de levantar la mano para ir pasando el turno de palabra y poder intervenir. Así que sin más dilación, os doy paso y me quedo aquí a escuchar lo que nos tenéis que contar. Estupendo, pues muchas gracias, Daniel. No sé, imagino que estáis viendo mi pantalla. Eh, Voy a ver si soy capaz de pasar y que no me desaparezcáis. La tengo yo aquí, iré girando un poco la cabeza, pero bueno, como bien decía Daniel.
cualquier comentario, sugerencia o cuestión que queráis plantear, tenemos el chat y luego pues iremos levantando la mano. Pues lo primero de todo, agradeceros a todos que hayáis hecho un hueco en la agenda, que cada vez es más complicado y habéis tenido interés por, bueno, pues por escucharnos un poco a Marcos y a mí, que bueno, luego Marcos nos dirá un poco más y nos dará, por supuesto, su opinión, pero que llevamos más o menos un añito trabajando en este tipo de trabajos y este tipo de proyectos conjuntamente. Y bueno, pues lo que os queremos presentar hoy es este índice, la bienvenida que acaba de dar Daniel y un poco los objetivos. Eh, yo os voy a explicar un poco cuál es o cuál entendemos que es el desafío de las licitaciones públicas para las pymes. Os voy a dar algunas claves para aumentar las posibilidades de éxito. Os describiremos un poco el servicio que tenemos diseñado, que bueno, que es fruto del trabajo colaborativo de la oficina y especialmente a través del liderazgo de Marcos. Luego hablaremos del caso de éxito, que nos hablará Marcos directamente de Neuromobile. Y ya sin más, pues comentaros cómo podríamos comenzar a trabajar con esa oficina de proyectos del clúster y os daremos paso para todas aquellas preguntas o cuestiones que tengáis. Eh, en cuanto al desafío de las licitaciones públicas para las pymes, pues bueno, tenemos como dos puntos principales que tratar. El primero de todos es el panorama de mercado de las licitaciones para las pymes, ¿vale? Sabemos cómo es, nos hemos enfocado mucho en las pymes porque entendemos que son la tipología de empresas que más necesarias requieren o que más requieren este tipo de servicios, ¿no? Pero bueno, de manera general, podemos decir que en 2024 en España se han movilizado más de 110.000 millones de euros. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, haceros a la idea que es el 10% del PIB nacional se contrata en España. Como datos curiosos, os pongo dos. Las pymes participan en el 45% de los contratos adjudicados, que representan menos del 30% del valor total debido a la escasa presencia de licitaciones de gran envergadura. ¿Vale? Haceros cuenta de, bueno, pues los que no estéis familiarizados con la contratación pública o el sector público en este caso, aunque yo creo que todos los que estáis aquí algún interés habéis tenido y algo sabréis, hay contratos que tienen un umbral de 15.000 euros en los que bueno, pues se adjudica directamente. Y a partir de los 15.000 ya entramos en todo lo que es la aplicación de la ley de contratos y todas las triquiñuelas que, bueno, que más o menos os intentaremos desgranar poco a poco durante este webinar. Pero para que os hagáis una idea, pues si de 15.000 en 15.000 tenemos que llegar a 110.000 millones de euros, pues sería una auténtica locura, ¿no? Con lo cual, pues la tercera conclusión es que las pymes solo logran adjudicarse alrededor del 25 o el 30% del valor total de esos contratos, a pesar de que representan el 99% del tejido empresarial español. ¿Qué significa? Pues que hay un volumen enorme de contratación menor a la que sí acceden las pymes, pero un volumen todavía mucho más grande al que no pueden acceder las pymes por diferentes circunstancias. Y la ley prevé determinadas figuras o determinados caminos para que las pymes puedan acceder a esas licitaciones, ¿no? Y un poco el objetivo del webinar será este. Por otro lado, el otro desafío que tienen las licitaciones públicas para las pymes es las principales barreras. Existen unas barreras propiamente idiosincráticas de la contratación pública que nos impiden a muchas pymes poder acceder a ellas. ¿Cuáles son las principales que tenemos detectadas? Y esto es fruto de 20 años de experiencia trabajando en contratación pública y con pymes, ¿no? Pues el primero es desconocimiento sobre el acceso a las licitaciones. ¿Dónde puedo encontrar las licitaciones o cómo puedo encontrar las licitaciones? Si ya habéis brujuleado un poco la plataforma de contratación del Estado, habréis visto que sí, que como idea está muy bien porque accedemos a una plataforma en la que están todas las licitaciones de todos los organismos públicos o deberían, porque muchas veces no están, pero bueno, deberían estar, pues buscar en ese pajar la licitación que nos interesa a nosotros sería buscar esa aguja en ese pajar. Es prácticamente difícil si no sabemos ni cómo, ni de qué manera, ni conocemos absolutamente cómo funcionan las licitaciones. La segunda es la complejidad de los procedimientos. Como os comentaba, el contrato menor se puede adjudicar directamente, son 15.000 euros, está muy bien. Consigo que me adjudiquen un contrato menor, empiezo a trabajar con la administración pública,
pero no salgo de 15.000 en 15.000 y de 15.000 en 15.000 además sin poder repetir durante un mismo año un contrato sin que al menos me levanten una alerta de, oye, igual estamos fraccionando el objeto del contrato y esto podría ser algo malo, ¿no? Con lo cual, pues la propia complejidad de los procedimientos nos imposibilita a las pymes acceder a ese mercado de grandes licitaciones que es un poco el objetivo. El siguiente es los requisitos administrativos y documentales. Todos los procedimientos, si alguna vez pues, alguien ha tenido un poco de insomnio y se ha descargado unos pliegos y ha dicho, bueno, voy a ver yo qué se puede hacer con la contratación pública, a ver si puedo ir o no puedo ir. Primero, desgranar todos los conceptos jurídicos que tienen intrínsecamente unos pliegos. Después, tener preparado toda la documentación necesaria para poder acceder a esa licitación. Y finalmente, no solo es tener la documentación y entender y desgranar los procedimientos, sino es poder alcanzar los umbrales que nos piden. En solvencias, en criterios de adjudicación, en condiciones especiales de ejecución, ¿no? Sería esa barrera, que va directamente ligada con la siguiente, que es el cumplimiento de solvencias y criterios de adjudicación. Ese sería otra de las grandes barreras a las que las pymes se tienen o nos tenemos que enfrentar. Y luego, en último caso, el tiempo y los recursos dedicados. Esto, Marcos nos contará el caso concreto de Neuromobile, pero bueno, el desconocimiento de la ley y la complejidad de los procedimientos muchas veces hace que tengamos que dedicarle un tiempo excesivo que con conocimiento o con capacidades, ya sean internas o externas de la compañía, pues podamos romper esa barrera que es un poco ese desafío que tenemos. En cuanto a claves generales para aumentar nuestras posibilidades de éxito, pues nosotros hemos pintado aquí 4, como podéis ver. La primera es la preparación estratégica, identificar bien esas oportunidades y analizar la viabilidad de las mismas. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes que el sector público lanza esas licitaciones en función de sus necesidades y en función de sus requerimientos. Algunas pueden estar en mercado, otras pueden no estar en mercado, podemos tener unos precios distintos, nuestra competencia va por una línea, nosotros vamos por otra y el sector público contrata de forma distinta al sector privado, ¿vale? Con lo cual, pues es muy necesario identificar bien las oportunidades y analizar la viabilidad de las mismas, porque luego si nos encontramos en mitad de la ejecución de un contrato pues y vemos que no está siendo rentable, pues lógicamente hay unos compromisos, jurídicamente tenemos unas responsabilidades y unas obligaciones adquiridas, con lo cual, pues, y a la vez la administración, pero con lo cual deberemos responder, ¿no? Y a nadie le gusta hacer proyectos a pérdidas, o al menos hasta donde yo sé, ninguna empresa le gusta hacer proyectos a pérdidas. El siguiente es el cumplimiento de los requisitos, tener muy claros cuáles son los aspectos administrativos que tenemos que cumplir y cuáles son los aspectos técnicos esenciales que debemos cumplir. No es la primera vez y no creo que vaya a ser la última que alguna empresa acceda a una licitación, no comprenda bien cuáles son aquellos aspectos administrativos a tener que cumplir, como por ejemplo condiciones especiales de ejecución o elementos técnicos esenciales, no los quiera o no los pueda cumplir una vez haya sido adjudicado, porque al final no olvidemos que esto es un trámite administrativo y hasta que no empezamos a ejecutar no entramos con los aspectos técnicos y cuando estoy adjudicado voy a empezar me doy cuenta que no puedo cumplir algunas de las cuestiones que me obliga el pliego, ¿no? Pues eso también es súper importante. Luego, la propuesta de valor diferencial, cómo destacar frente a nuestra competencia, es otro de los aspectos que tenemos que ir estudiando. Y esto no es de un día para otro. Esto en el sector público pasa igual que en el sector privado. Cada una de nuestras empresas buscamos diferenciarnos de nuestra competencia, ya sea a través de aspectos de innovación, ya sea a través de aspectos de sostenibilidad, ya sea a través de tener un producto más eficaz o eficiente, una solución más eficaz o eficiente, ya sea a través de una escala de reducción de costes, ya sea a través de ir adquiriendo, bueno, pues todas las técnicas que existen en el mercado de forma que podamos destacar frente a nuestra competencia. Y esto es súper importante porque para contratar con el sector público, de forma general, no tenemos entrevistas con alguien y llegamos a un acuerdo y cerramos ese contrato y lo firmamos. Aquí hay un procedimiento, hay que plasmar
todo ese conocimiento y toda esa diferenciación normalmente en una memoria técnica, no en todos los casos, pero en una memoria técnica o en aspectos o mejoras respecto de nuestra competencia, lo cual pues nos da una bala única para poder, digamos, ganar esa licitación, ¿no? Y es súper importante intentar, pues eso, dar esa propuesta de valor diferencial respecto de nuestros competidores. Y luego, el último punto, la planificación y la gestión del tiempo. No es la primera ni la última vez que nos llega al despacho la solicitud de presentar un recurso porque he presentado un segundo tarde la licitación. Pues si no tenemos forma de justificar que la plataforma no ha funcionado o que ha habido algún aspecto técnico de la plataforma que haya impedido que hayamos podido presentar con tiempo la propuesta, pues esa propuesta siempre queda directamente descartada, ¿no? Y os pongo el ejemplo más claro. Nos llega cada mes, más o menos, nos llega una solicitud de recurso porque hemos presentado un segundo tarde, ¿no? Pues es fundamental poder planificar bien, tener los tiempos claros, tener la documentación a tiempo, tener toda la anticipación posible, y esto no es más que el conocimiento y esa preparación estratégica que tenemos previamente. ¿Vale? No sé si voy muy rápido, pero bueno, tampoco os quiero aburrir. También se me había olvidado que tenemos estas otras tres en la siguiente diapositiva, que es uno, conocimiento del entorno, la investigación del mercado y la competencia. Tenemos que ser conscientes de cómo funciona nuestra competencia y cuál es nuestro entorno. Aquí nosotros hacemos, y ahora lo explicaré un poco en las siguientes diapositivas, hacemos un estudio de cuál es nuestra competencia en nuestro entorno y hacer esa inteligencia competitiva para saber a qué precios la competencia está dando el servicio, qué tipo de servicios está dando, porque como os decía, lo plasmamos en una memoria, luego hay que llevar eso a una ejecución y tiene que ser viable. Y la entidad del sector público que nos haya contratado nos tiene que validar esa parte. Jugamos con la ventaja que a veces el sector público contrata cosas que no sabe muy bien si funcionan o no, pero va ahí el plurito y el prestigio de cada una de las empresas. ¿Vale? Por último, el asesoramiento profesional y formación es fundamental. Cuando digo asesoramiento profesional no tiene por qué ser externo, esto hay muchísimas empresas, de hecho el enfoque que hemos hecho es a la pyme precisamente porque las grandes empresas ya tienen su propio ejército de abogados y de especialistas en contratación pública para estar preparados para todas las eventualidades posibles, pero hay empresas de tamaño medio que paulatinamente van incorporando perfiles especializados en contratación pública si la línea de negocio del sector público es interesante para la compañía, ¿vale? Y luego la mejora continua. Yo creo que Marcos lo va a explicar muy bien, pero esto no es llego, contrato un servicio y de repente gano licitaciones, sino que es un camino no siempre muy fácil. Hay empresas que de repente, o licitaciones mejor dicho, que de repente perdemos o no nos adjudican porque ha habido un competidor que ha decidido apostar un poco más fuerte y hacer a lo mejor una rebaja mayor de lo que venía haciendo habitualmente, o ha presentado una oferta que al sector público, quien la ha analizado, le ha parecido mejor en ese momento y ha tenido el valor diferencial. No quiere decir que realmente sea mejor, pero en ese momento ha adaptado mejor su memoria a lo que pedían los criterios o ha sabido jugar mejor sus bazas con los aspectos administrativos que os comentaba antes. Pues bueno, ese tipo de cuestiones pasan constantemente y la recomendación siempre es tener eso, asesoramiento profesional, formación y una mejora continua. Ir aprendiendo de cada una de las licitaciones. Cuando cualquier empresa de las vuestras haya licitado 100 licitaciones, pues lógicamente el conocimiento y la picardía para trabajar el procedimiento serán mucho mayores que aquella empresa que por primera vez se presenta a una licitación abierta, ¿no? y ordinaria del sector público. Ya sin más, os paso un poco a describir cómo hacemos en la oficina de proyectos del clúster. Y esto, como decía, es fruto del trabajo liderado por Marcos desde la junta directiva y del resto de compañeros de la oficina de proyectos, en el cual entendemos que
para romper esas barreras y para plantearnos el poder ir al sector público y superar esos desafíos, teniendo en cuenta todas las claves que hemos comentado anteriormente, pues tenemos planteado el servicio. Lo primero que hacemos es un diagnóstico interno de la empresa, ¿vale? Mantenemos reuniones con las personas que toman decisiones dentro de la organización que nos ha solicitado ese servicio y hacemos un diagnóstico. Tenemos que saber, primero, qué solución o qué producto, qué servicio queremos comercializar con el sector público, tenemos que conocer todas sus características, tenemos que conocer cómo funciona internamente la empresa, qué capacidades tiene la empresa, tanto económicas como técnicas, personal, ubicaciones, bueno, pues un poco un diagnóstico interno de qué es lo que queremos vender al sector público. Automáticamente, cuando tenemos ese diagnóstico interno, pasamos al diagnóstico externo del sector en el que competimos. Es decir, nuestra solución tiene cabida o no en el sector público, tiene demanda por parte del sector público, hay licitaciones en las que nosotros podríamos encajar o entendemos que nuestro producto o servicio podría ser susceptible de comprarse por parte del sector público, ¿vale? Y hacemos un análisis de todas las licitaciones que salen a nivel nacional, incluso podemos hacerlo también, en algunos casos lo hemos hecho ya a nivel europeo, vemos cuál es la demanda por parte del sector público y hacemos ese diagnóstico interno, ¿vale? La combinación del diagnóstico interno y del diagnóstico externo nos permite, por un lado, o asesorar a la empresa y decir, no hay cabida para el servicio en el sector público, o si hay cabida y hay mucha demanda, si hay cabida, hay poca demanda, o si podemos incluso inducir esa demanda. Es decir, nos pasa mucho en temas de innovación. Servicios o productos innovadores que el sector público desconoce que estén en mercado, como sabéis, bueno, no os tengo que explicar aquí todos los que lucháis diariamente para que la empresa pueda seguir todos los días abriendo la persiana figuradamente, que el sector privado va mucho más rápido que el sector público en temas de innovación, en temas de sostenibilidad y demás, ¿no? Con lo cual, el estado del arte de las soluciones que tiene el sector privado siempre es mucho mayor o mucho más avanzado que el que cree que existe el sector público, salvando honrosas excepciones. Con lo cual, lo que hacemos es inducir, si hay pocas licitaciones en el ámbito en el que nosotros estamos trabajando, es os apoyamos a inducir esas licitaciones en el sector público, crear esa necesidad en el sector público. Esto en el sector privado pasa muy habitualmente, pero en el sector público también se puede hacer, ¿vale? Una vez tenemos claro que nuestro producto o servicio tiene cabida en el sector público, que es competitivo y que podemos, diríamos, empezar a venderlo al sector público, lo que hacemos es la preparación previa, es la puesta a punto para poder presentar las propuestas con garantías. ¿Cómo hacemos eso? Uno, hemos analizado todas las licitaciones y sabemos los requisitos generales que se suelen pedir en todas las licitaciones, con lo cual vamos preparando a la empresa por si tiene que certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad, si tiene que darse de alta en una ISO, si habitualmente piden que en todas las licitaciones pues que haya un abogado, pues buscamos esas fórmulas que permiten preparar a la empresa para poder acudir a la licitación con garantías, sabiendo que cada licitación rigen los pliegos y habrá que adaptarse a esos pliegos, pero vamos preparando. Si tenemos mucha experiencia con el sector privado, pero ninguna con el sector público, y tenemos que acreditar experiencia en una licitación, pues ayudamos a preparar esa experiencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues organizando todo el departamento de administración, cómo podemos recabar, qué documentación tenemos o qué documentación podemos crear, solicitar un certificado de buena ejecución tanto al sector público como al sector privado que nos permita demostrar que tenemos esa experiencia, esa solvencia técnica, ¿vale? Con lo cual, pues vamos preparando todo y más o menos estudiamos cada una de las empresas y ad hoc diseñamos un flujograma en el cual pues vemos en qué punto tiene que intervenir la unidad de negocio correspondiente, la unidad comercial, el administrativo, quien tenga que intervenir en cualquier momento, ¿vale? Una vez tenemos todo esto y vamos preparando, en paralelo ya vamos diseñando esa hoja de ruta para la comercialización. Ya vamos buscando licitaciones
no pasadas para saber si se licita o no nuestro producto, sino las que están en plazo de presentación de oferta. Y además de todas esas, también analizamos las que ya han sido adjudicadas y vemos cuándo van a vencer, porque pasa mucho que hay muchas licitaciones que son recurrentes, hay servicios recurrentes que pide la administración y bueno, pues si sabemos más o menos cuándo va a vencer el plazo de ejecución, incluidas las prórrogas, pues nos podemos acercar a la administración pública y empezar a presentar diríamos un poco, a ofrecer nuestros servicios, que nos conozcan, que vayan viendo que nuestro producto, nuestra solución permite con garantías a lo que está habitualmente licitando la administración. Y luego, pues lo que hacemos es un observatorio de licitaciones. Vamos poco a poco entre la empresa y la oficina de proyectos, vamos un poco acotando a qué tipo de licitaciones vamos. Y se ofrece el servicio de periódicamente, vamos diariamente, enviar un listado de las licitaciones que pueden ser de interés para vuestra empresa. ¿Vale? Una vez tenemos identificada la oferta, la hoja de ruta y el diagnóstico interno y externo, ya nos tenemos que poner con lo que decíamos en la primera clave, analizar una licitación y presentarnos. Si analizamos esa licitación detenidamente y vemos que tiene viabilidad tanto técnica como económica, pues nosotros empezamos a preparar y os apoyamos en la preparación y la presentación de la licitación. ¿Vale? Desde establecer qué documentación y en qué momento hay que ir preparándola para subirla a la plataforma de contratación del Estado o al perfil del contratante del órgano. Eh, una vez tenemos diseñado qué documentación, os ayudamos a prepararla, ¿vale? Es muy importante, y si recordáis, yo decía que era muy importante conocer los aspectos administrativos claramente. Muchas veces descartamos licitaciones porque nos piden algún requisito que pensamos que no tenemos o que no podremos conseguir. Pues muchas veces simplemente se trata de, con un poquito de picardía o con hablar con otro asociado, con otra empresa amiga en la que nos pueda ayudar, aunamos fuerzas y podemos presentarnos a licitaciones más grandes, ya sea en UTE, ya sea en cesión de solvencia por parte de terceros o ya sea subcontratando, ¿vale? Hay muchísimas figuras que la ley de contratos prevé, que los pliegos muchas veces no establecen específicamente, pero que se pueden aplicar porque están previstos en la ley y es importante conocerlo, ¿vale? Y os vamos ayudando en eso. Es verdad, y ya va por delante esto, la parte técnica la hace el técnico de la empresa, lógicamente, pues porque ¿quién mejor conoce el servicio o el producto que los propios técnicos de la empresa que desarrollan ese servicio o producto, ¿no? Con lo cual, pues lo único que hacemos ahí es dar unas pautas de cómo debería prepararse una memoria técnica cuando se pide y a partir de ahí verificar que el contenido de esa memoria cuando sea realizada es acorde a lo que piden los pliegos, ¿vale? Para evitar riesgos de que podamos ser excluidos por distintas razones que muchos pliegos prevén específicamente. Y si alguien quiere, pues entramos a debatir esas razones, ¿no? Luego, también ofrecemos una formación específica, es decir, esto no es tan sencillo como subcontratar que me lleven la contabilidad, le doy las facturas y acceso a las cuentas y alguien me hace la contabilidad. No, aquí necesitamos trabajar más conjuntamente y nosotros creemos que también es importante tener esa formación, ¿vale? Y vamos formando a los equipos poco a poco, en la medida en la que se necesita o en la medida que quieren. Esto no es, diríamos, requisito sine qua non, pero entendemos que es una buena práctica, ¿vale? Que la gente vaya familiarizándose con esa formación. Y luego, pues por supuesto, prestamos un soporte jurídico especializado durante todo el procedimiento, ¿vale? Os pongo aquí el recurso especial en materia de contratación, que es algo más habitual, que sale de la normalidad y que a veces, pues bueno, las empresas tenéis asesorías jurídicas internas o externalizadas. Nos ha pasado un montón de veces que el recurso especial en materia de contratación es tan específico que incluso despachos de abogados de mucho renombre han cometido errores, pues, o por plazo, o por forma, o por tal, que han sido descartados los recursos, ¿vale? Ahí sí que es importante que tengáis claro que ese asesoramiento profesional, sobre todo en la parte jurídica, en el tema de recursos, sea gente pues especializada en ello, ¿vale?
Nosotros nos dedicamos a ello, pero como nosotros hay muchísimos más y seguramente muchos más buenos que nosotros. No, no quiero decir que tenga que ser con nosotros específicamente, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y ahora sin más, le doy paso a Marcos, que se ha enfrentado a esos desafíos, que ha entendido esas claves, que ha hecho uso de el servicio de la oficina de licitaciones. De hecho, él es un ferviente instigador, líder de que esto lo pusiéramos en marcha hace aproximadamente un año. Y sin más, Marcos, todo tuyo. Sí. Bueno, os cuento nuestra experiencia con este servicio. Como dice Luis, este es un servicio que hace más o menos un año, ¿vale? Euromobile es una microempresa, ¿vale? Trabajamos en el sector de la innovación, llevamos mucho tiempo trabajando en el sector privado con mucho éxito y en un momento dado pues planteamos que la tecnología que nosotros estamos desarrollando puede ser factible de darle uso en un entorno público. Entrar en un entorno público, pues que te cambian las reglas, ¿no? Las reglas de juego que tienes en el sector privado, donde, pues bueno, sobre todo la calidad del producto, la competencia, el entorno, los criterios, pues marcan unas reglas muy claras. Cuando te vienes al sector público, pues te encuentras con algo parecido a Juego de Tronos, ¿no? El que gana no es siempre el más bueno, ¿no? Entonces, para poder hacer esta exploración dentro de este terreno, pues vimos una necesidad dentro de nuestro equipo, pues que era precisamente tratar de entender cuáles eran las reglas del juego que condicionaba el éxito de poder competir en este sector de la administración pública. Y una de estas reglas de juego, hay muchas, ¿vale? Pero vimos una que era crítica para nosotros, que era tener pues, un asesoramiento adecuado y una guía adecuada de gente experta dentro del sector de la contratación pública. Como miembro de la junta directiva del clúster, tengo que decir que tuve la gran fortuna de poder trasladar esta inquietud dentro de la junta directiva y a raíz de esa inquietud y sobre todo pues a la vista del informe que ha compartido los datos Luis y que yo mismo os acabo de pasar por el chat, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, de la tristeza que es ser una pyme en un país como España desde el punto de vista de acceder a las contrataciones, vamos a decir que merecen la pena, ¿vale? Y con ese informe de base y como yo veo, ya te veo como te ríes, Jean-Paul, y con ese informe de base y con una necesidad dentro de un clúster, donde al final pues todo el cuerpo asociado, la gente asociada, pues la mayoría somos micropymes o pequeñas empresitas de innovación que nos dedicamos al sector público, pues nos pusimos en marcha y decidimos Luis y yo, pues con el respaldo del clúster, pues poner en marcha esta iniciativa. Aclarar varios puntos que estáis viendo en la presentación, ¿no? Y que también me van a servir para guiar la presentación. A ver, esto es un servicio para microempresas. Como bien dice Luis, cuando hay gente que su negocio es la administración pública, pues directamente ya se han dotado de recursos, ¿vale? Para tener esos abogados o para tener ese tipo de personal donde les permite competir dentro de lo que es la complejidad del sector, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestra plantilla, vamos a decir que del 100% de la plantilla no tenemos ni un solo abogado, prácticamente no tenemos ni administrativos, ¿vale? Pues somos una empresa de ingeniería y de desarrollo y nos enfrentamos a monstruos dentro del sector donde nos damos cuenta que entre el 50 y el 60% de la plantilla pues son gente que son abogados y que se dedican precisamente a lo que es el enfoque de competir dentro de la administración. Y eso pues ya nos pone en una clara desventaja porque al principio pues es evidente que nosotros como micropyme pues los recursos preferimos dedicarlos a contratar ingenieros y desarrolladores antes que contratar abogados, ¿no? Porque los recursos son muy limitados. Entonces, con esta premisa relacionada con me doto de una infraestructura o de una estructura o externalizo y me apoyo en gente que sabe, pues es el primer punto que nosotros consideramos empezar a trabajar en crear en apoyar este servicio del que estamos hablando, ¿vale? Una externalización de costes, una variabilización de costes. Todo el servicio, yo hago adelanto, es un servicio que está
desarrollado para las micropymes, y con eso quiero decir tanto las condiciones de acceso como todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de costes, pues está enfocado a entender muy bien cuáles son estas necesidades que tenemos las micropymes, y a lo largo de este año pues hemos demostrado los casos que hemos ido trabajando que es un caso de éxito y asumible por parte de una micropyme el trabajar de la mano de una empresa o de una consultora como puede ser SIA, ¿vale? Luego, el segundo aspecto que cuando empezamos a trabajar en este área del sector público nos llamó la atención, ¿vale? Es que no puedes ir de aprendiz de brujo. Es decir, si vas de aprendiz de brujo, cometes unos errores garrafales. Ya no es solamente presentarlo en el último minuto o pasado un minuto, sino propiamente entender cuál es el lenguaje, ¿no?, que tienes que utilizar, cuáles son las necesidades que tienes que expresar desde el punto de vista de cómo redactas un pliego, cómo atiendes un pliego, qué tipo de documentación tienes que preparar, cómo preparas esa documentación. No sé, un montón de requisitos que al final, pues cuando estás trabajando, pues evidentemente, perdonadme la expresión, cuando estás trabajando, he dicho, pero cuando estás en el día a día de desarrollo de tu negocio, pues son aspectos que no has tenido nunca en cuenta porque sobre todo si compites en el sector privado, pues son otros los elementos que se valoran. Y aquí, pues el ponerte en manos de una consultora que te está guiando, que te está revisando esos pliegos, que te está ayudando a entender lo que significa el esquema nacional de seguridad o qué significa el decir, todos esos elementos que tú no conoces, pues te ayudan muchísimo a la hora de preparar la documentación y estar listo de cara a todas las licitaciones que se te puedan presentar y a todos los casos de documentación que te puedan pedir. Y luego hay otro aspecto también importante que es, como hablábamos nosotros, pasar de los menores, ¿vale? Es decir, esto suena, nosotros cuando empezamos a trabajar en el sector público, pues es evidente que tuvimos la suerte de acercarnos pues, a una serie de ayuntamientos donde nos escucharon y donde parecía que les gustaba lo que hacíamos y entonces te dan esa oportunidad de decir, bueno, pues venga, contratamos un menor y montamos un piloto. Claro, pero de piloto no vive el hombre. Es decir, al final un piloto pues está muy bien, pero es muy difícil sostener una empresa, es muy difícil financiar un proyecto, es muy difícil pagar nóminas si lo que tienes que hacer es ganando pilotos, ¿vale? Es decir, sobre todo de 15.000 en 15.000. Y entonces, pues si te planteas realmente que tienes un producto competitivo, y ahí es súper importante que si os decidís ir a competir al sector público, y ahí Luis o el servicio de la oficina de licitaciones que ayuda mucho a la hora, porque a ver, el servicio, aunque es un servicio que presta la asociación, Luis y yo pues al principio planteábamos siempre los números clausus, es decir, oye, mira, esto no es un servicio al que pueda acogerse cualquier empresa, es decir, la empresa que se acoja a este servicio tiene que tener una viabilidad desde el punto de vista de disponer un producto que sea competitivo a la hora de acercarse a la administración pública, es decir, porque no es un objetivo lo que vamos buscando de tener crecimiento, ¿vale? Y escalabilidad apoyada en un entorno que es el sector de la administración pública. Entonces, cuando pasamos de trabajar de los menores a tratar de buscar esa licitación por encima de los 15, ¿vale? Es decir, que aunque Luis dice que 110.000 millones no se pueden construir a base de 15.000 en 15.000, pero yo os digo que en gran parte de esos 110.000 millones pues probablemente se estén haciendo de 15.000 en 15.000. Nosotros, la aspiración que teníamos desde siempre, cuando empezamos a trabajar con la administración pública, es ir a proyectos muy grandes. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos ese espíritu dentro de la empresa de saber que tenemos un producto que puede llevar a grandes licitaciones o a grandes proyectos, porque los estamos viendo ya en otras empresas que se están presentando ese tipo de licitaciones, que nosotros teníamos un producto mucho mejor que el que ellos tenían desde el punto de vista de lo que estaban presentando y que teníamos oportunidades de irnos a esas licitaciones de más de 300.000 euros, que son las que nosotros sabemos que nos dan esa financiación y nos dan esa capacidad a la hora de competir. Y ahí es donde también el crearnos, el ayudarnos a creárnoslo, el enfrentarnos a un sistema de precios, como decía también Luis, es decir, donde al final es un sector complejo, ¿vale? Y tener una guía que en un momento dado pues, te esté ayudando a definir, oye, cuidado, porque este tipo de proyectos, pues hay alguien que ya se ha presentado en este entorno,
de precios, o ojo con esta curva de precios, porque aquí te va a permitir ser mucho más fuerte en lo que tú eres, que es en la parte técnica, que en la parte de valoración de la memoria. Es decir, eso también es algo que a lo largo de todo este año, pues el trabajar de la mano de Luis, todo el equipo que está detrás de Silo, pues nos ha ayudado a entender toda esta complejidad y bueno, pues ha hecho que nosotros en este momento, vamos a decir, pues que hace 2 años la facturación del sector público pues era prácticamente anecdótica, ¿vale? Y en este momento pues nos ha permitido que gran parte del crecimiento que hemos tenido este último año pues haya venido dado por este tipo de licitaciones que hemos ido ganando una detrás de otra en el sector público. Dicho esto, también hemos perdido licitaciones, es decir, cuidado porque el servicio que estamos hablando milagros no hace y el sector público es un sector muy complejo que en cierto modo está hackeado, es decir, que en cierto modo hay gente que entiende mucho mejor que tú y que nosotros cómo funciona y cuáles son los intríngulis que tienen este tipo de licitaciones, pero vamos a decir que para nosotros ha sido una brújula que nos ha ayudado, desde luego, a la hora de buscar ese camino y ir entendiendo y ir enfrentándonos además pues, a esas tristezas del sector, pero también pues, a esas alegrías que supone el dominar el cómo se construye, el cómo se monta una licitación. Yo con esto, no sé si abriremos paso ahora a preguntas, pero son los elementos que hemos ido planteando. Perdón, que estaba aquí en silencio. Perdón. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, por supuesto, tenéis a Marcos, le tenéis perfectamente identificado para poder preguntarle cualquier tipo de cuestión concreta sobre esto. Y ya nada más, tampoco queremos robaros mucho más tiempo. Os diría cómo comenzar a trabajar con la oficina de proyectos del clúster. Pues lo primero de todo es ponerte en contacto con alguno de nosotros, ahora os daremos los contactos y agendamos una reunión informativa. Y el segundo paso es lo primero que hablábamos, presentadnos vuestras soluciones. O sea, tenemos que conocer qué es lo que queréis vender al sector público y empezaríamos un poco a ver cómo podríamos ir enfocando poco a poco el servicio y además, pues bueno, como os he dicho, es un servicio que hacemos ad hoc, es decir, no todo el servicio es 100% replicable en todas las empresas porque hay que adaptarse, uno, a la tipología de empresa, dos, al tipo de solución que estamos queriendo vender con el sector público y tres, pues al tamaño o la recurrencia de las licitaciones que haya, ¿vale? Y luego, como último, pues lo que os animaría es explorar esas nuevas oportunidades de licitaciones públicas con nuestro respaldo, el de la oficina de proyectos del clúster. Y sin más, ruegos y preguntas, aquí tenéis los datos de contacto de Dani, los de Marcos y los míos.